Si tienes un sistema de ecuaciones que presenta exponenciales, logaritmos o funciones trigonométricas y quieres determinar la raíz de esta ecuación, o por el contrario, tienes un sistema de varias ecuaciones no lineales que hacen la combinación de esto, déjame decirte que encontrar la solución con MATLAB es sumamente fácil. Y eso es lo que aprenderás a hacer viendo este video. Hola, ¿qué tal controleros y controleras? Les doy la bienvenida nuevamente a otro video del canal de control automático educación.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y les doy la bienvenida a nuestro curso gratuito de MATLAB. Si esta es la primera vez que llegas a este canal, te comento que tenemos un curso gratuito desde cero aprendiendo a usar MATLAB, y si le das clic a esta tarjeta que está apareciendo en este momento aquí encima, tendrás acceso a todos los capítulos desde el primer episodio. Es hora de aprender cómo resolver ecuaciones no lineales en MATLAB. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Si te diriges a la descripción de este video donde dice mostrar más, tendrás acceso a todas las marcas de tiempo de este video, y lo más importante es que también tendrás acceso a toda la información escrita que veremos a continuación para que entres al sitio web de Control Automático Educación. Aquí en el sitio web entonces veremos todo lo que vamos a ver en este video para que puedas estudiarlo posteriormente, y muy importante, podrás descargar todos los códigos de ejemplos que veremos a continuación. MATLAB nos permite solucionar ecuaciones no lineales de una forma muy simple, de forma numérica. Por ejemplo, si nos enfrentamos a un problema que sea no lineal, o sea, que hayan las siguientes operaciones como exponenciales, que hayan funciones trigonométricas, que haya un producto entre dos variables, que aparezcan los Eulers, en fin, todas estas ecuaciones no lineales, cuando nos enfrentemos a un problema que contenga este tipo de operaciones, podremos recurrir a MATLAB para poder solucionarlas, y para eso el software nos ofrece dos comandos: F0 o F0 en español y Fsolve o Fsolve. Veamos primero que F0 es un comando que nos ayuda a encontrar las raíces de una función no lineal, es decir que esta la utilizaremos únicamente cuando tengamos una sola ecuación y estemos interesados en determinar las raíces. Por otro lado, Fsolve o Fsolve es otro comando mucho más potente que nos va a permitir solucionar un sistema de varias ecuaciones no lineales. Así que vamos a ver entonces cómo podremos utilizar estas dos funciones fácilmente y veremos unos ejemplos bien rápidos. Comenzando con F0, vamos a ver que cuando nosotros deseamos encontrar la raíz de una ecuación no lineal con MATLAB, vamos a recurrir siempre a este comando. Y este comando entonces nos va a encontrar la solución que esté más cercano al punto del valor inicial que nosotros le establezcamos, o también nos puede encontrar una solución si nosotros le ingresamos a este comando un intervalo donde se presente un cambio de signo. Ya vamos a explicar bien en qué consiste esto. Veamos inicialmente cuál es la sintaxis que tiene este comando. Tenemos la variable x donde obtendremos la solución o la raíz, en este caso de nuestra ecuación no lineal. Llamamos la función F0 y a continuación vamos a colocar arroba, entre paréntesis colocaremos la variable y llamaremos una función. Esta función contendrá la ecuación no lineal y esta puede escribirse bien sea como una función anónima o una función definida por el usuario. En los ejemplos haremos la definición de esta función de las dos formas, ya tú decides con cuál de las dos quieres quedarte. Y por último, esta función, para que pueda encontrar su solución, es muy importante que tenga el x0, que es la condición inicial. A partir de este punto inicial, entonces la función F0 va a encontrar cuál es la raíz más cercana a este punto, y yo puedo colocar aquí bien sea un punto inicial, o si lo deseo también puedo colocar un intervalo, siempre y cuando en ese intervalo exista un cambio de signo. Caso contrario, entonces esta función nos va a marcar un error. Para esto vamos a resolver los siguientes dos ejemplos usando la función F0 de MATLAB, y vamos a ver que para el caso del segundo ejemplo, dado que es un polinomio no lineal, pues ese podrá ser solucionado directamente con la función roots de MATLAB. La primera función entonces vemos que es una ecuación no lineal donde la variable es x, y vemos entonces que tenemos un exponencial, un logaritmo y una función trigonométrica. Vámonos entonces a MATLAB y vamos a resolver este problema. En el sitio web entonces podrás encontrar ese código, simplemente le das copiar y lo puedes pegar en tu software.
Para la solución de este problema vamos a utilizar un live script, que recordemos que lo podemos venir aquí en new y crear un live script, o si lo desean pueden hacerlo en un script, es totalmente igual. Recuerden que en el live script simplemente es una forma o una representación mucho más visual. Si no sabes cómo utilizar el live script adecuadamente, pues si le das clic a esta tarjeta tendrás acceso al video donde lo explicamos paso por paso. Inicialmente limpiamos todas las variables y las pantallas aquí en MATLAB. Vamos entonces a nombrar nuestra ecuación no lineal. Ya les había comentado que hay dos formas entonces de nosotros escribir esa ecuación no lineal para que MATLAB consiga interpretar la ecuación. Esta primera consiste en crear una función anónima. Simplemente vamos a crear una variable y para que MATLAB la interprete como una función anónima debemos colocarle una arroba y entre paréntesis la variable de la ecuación no lineal. En este caso pues yo le coloqué x, puede ser cualquier otra variable. Como le coloqué x, entonces voy a colocar la ecuación no lineal, que es exactamente esta de aquí, x al cuadrado más 2 por logaritmo de x. Recordemos que el logaritmo natural en MATLAB se escribe como log menos coseno de x menos 5. Aquí le coloco el punto simplemente para que me interprete ecuaciones vectoriales. Si no entiendes muy bien en qué consiste esto de las funciones anónimas, pues te comento que es bastante utilizado en el software de MATLAB, y si le das clic a esta tarjeta tendrás acceso al video donde lo explicamos absolutamente todo sobre las funciones anónimas. Miremos que una vez hemos creado aquí la función anónima y ahora pues yo puedo encontrar pues la solución o la raíz de esta ecuación. Para saber entonces cuál es la solución, podemos inicialmente hacer una gráfica y ver dónde exactamente la función cruza por el origen o por 0. Por eso es que se llama f0 o f0, que ella nos va a encontrar exactamente esa raíz. Para crear entonces la gráfica vamos a crear primero un vector x que sea linealmente espaciado, que comience en 0.01, porque si vemos aquí tenemos un logaritmo y sabemos que el logaritmo de 0 es infinito. Entonces vamos a comenzar en 0.01 y que vaya hasta 3 y que tenga 100 puntos. Y por último vamos a evaluar la función. Entonces en y quiero simplemente llamar a mi función anónima que se llama fa1 y entre paréntesis el x. Entonces ¿qué va a hacer? Como aquí en x es un vector que tiene varios puntos, entonces todos esos puntos serán evaluados en esta función no lineal. Y por último simplemente pues puedo graficar con plot x, y para graficar entonces esa función no lineal. Si venimos aquí abajo después de darle run, vamos a ampliar aquí un poco, veremos entonces que esta es la gráfica que nos da esta primera función no lineal. Vemos que ella aquí en 0.01 comienza más o menos en menos 15 y vamos a ver que justo donde pase por 0, aquí en 0, entonces esa será la solución. Vamos a ver que la solución está más o menos muy próximo de 1,8 más o menos. Entonces el comando f0 de MATLAB me deberá encontrar esa solución. Para eso entonces podemos encontrar la raíz de la ecuación. Simplemente entonces vamos a establecer, recordemos que en la sintaxis necesitamos entonces la condición inicial. En este caso la condición inicial, como vimos que está gráficamente muy cerca de 1,8, pues yo puedo decirle, no sé, un punto por ahí aquí cerca en 1 y llamamos la función f0, que vemos que ella acepta primero la función, que es la función anónima, que es fa1, que ya la habíamos creado aquí encima, y por último la condición inicial. Si ejecutamos vemos que él me va a encontrar entonces la raíz de esa ecuación, que es 1.8624. Sin embargo, en este x0 yo también puedo colocarle un intervalo. Vemos que hay un cambio de signo entre 1,5, porque por aquí en 1,5 la función es negativa, y el intervalo de 2, que aquí es positiva. Entonces yo también puedo hacer ese intervalo, si lo deseo, entre 1,5 y 2, y me va a dar exactamente la misma solución, 1.8624. Vamos a descomentar aquí. Vamos a poner, por ejemplo, el intervalo entre 2 y 3. Vemos que entre 2 y 3 pues ya no va a estar la solución, porque ya pasa de 0. Inclusive aquí en 2 es positivo y aquí en 3 es positivo. Entonces si yo le doy, por ejemplo, simular, ya aquí en este nuevo intervalo 2 y 3 debe aparecer un error. Adicionalmente vamos a hacer esta segunda ecuación no lineal para que nos quede claro cómo usar el f0. En este caso veamos que es un polinomio, y en este caso pues además de utilizar f0 para encontrar entonces la raíz, que va a depender del punto inicial donde lo establezcamos, si utilizamos este comando roots podremos encontrar absolutamente todas las raíces de este polinomio. Para este caso abrimos entonces el ejemplo que dice fx2 f0, que en este caso entonces será nuestro polinomio. En este caso ya lo voy a graficar nuevamente. Aquí creo el linspace. Yo ya sé que él va desde menos 6.1 hasta 5.1.
lo grafico y voy a ver que como es un polinomio de orden 6, veo que ese polinomio obviamente va a pasar por 0 en 6 puntos diferentes. Y el comando F0 únicamente me va a dar la solución del punto más próximo donde yo lo digite. Entonces, por ejemplo, si yo digo que la condición inicial aquí con F0, en este caso, miremos que para llamar la función, la función ya no la voy a hacer con el function handle, sino que les voy a mostrar que también la podemos hacer con una función definida por el usuario. Que en este canal también hemos tratado cómo puedes definir y hacer tus propias funciones simplemente dándole clic a esta tarjeta para que tengas acceso a ese video. Vemos que en este caso debo colocar arroba y la función o el nombre que yo le puse a mi función. En este caso yo fui minimalista y le coloqué f. Si venimos abajo al final del código, aquí estoy creando la función de la ecuación no lineal. Simplemente con function voy a decir que me van a retornar un y. Y el nombre de la función yo le puse simplemente f y entre paréntesis pues la variable. Y aquí simplemente coloqué el polinomio x a la 6 más 3x a la 5, todo con punto para que me interprete comandos vectoriales. Entonces ya ven una segunda opción, simplemente utilizando el function. Recuerden que este function en este caso lo coloqué en el mismo archivo, pero también pueden crear un archivo nuevo y crear esa función como lo hicimos en los videos anteriores. Recordemos, entonces podemos colocarle una condición inicial. Vamos a ponerle, por ejemplo, 1,5. Yo le puse una por aquí en 1,5, entonces él va a llegar a la raíz más próxima, que efectivamente la raíz más próxima es la raíz en 1. Entonces, por ejemplo, aquí tiene otra raíz, no sé, en -4. Entonces yo le puedo poner, por ejemplo, un -3. Vamos a ver si me entrega la raíz más próxima al punto -3. Si le damos simular, vamos a ver que el punto o la raíz más próxima de -3, en este caso, él se fue hasta -2 y me entregó la raíz que está aquí en -2. Recordemos que como esto es un polinomio no lineal, yo simplemente también puedo utilizar roots y aquí es simplemente colocar los coeficientes de la ecuación o del polinomio y en este caso el roots pues me va a entregar ahí sí las 6 raíces. Por otro lado, cuando nos enfrentamos a un sistema de varias ecuaciones no lineales, podemos utilizar el comando fsolve o fsolve de MATLAB. La fórmula típica entonces de organizar este sistema de ecuaciones no lineales será igualar cada una de las ecuaciones a 0, dejando el sistema de la siguiente forma. Tenemos un número de ecuaciones no lineales y la idea es que todas las ecuaciones no lineales pues sean igualadas a 0. Después, cada una de las incógnitas o variables que posean ese número de ecuaciones no lineales pues deberán ser almacenadas en un vector y podremos nombrar ese vector como nosotros queramos. Veamos rápidamente un ejemplo de cómo organizar las ecuaciones no lineales para que MATLAB consiga interpretar y solucionar este tipo de problemas. Por ejemplo, supongamos que tenemos este sistema de ecuaciones no lineales, pues vemos que aquí tenemos un x al cuadrado, aquí tenemos un producto entre x y y, entonces ya de antemano vemos que es un sistema de 3 ecuaciones no lineales. En este caso vamos a representarlo en la forma de f de x igual a 0, o sea, vamos a dejar todos los términos igualados a 0, simplemente pasamos estos términos independientes al otro lado. En este caso vemos que tenemos 3 incógnitas que son x, y y z. Esas 3 incógnitas entonces las deberemos colocar en un vector para que MATLAB consiga interpretar esta ecuación. En este caso, pues ustedes crean un vector, le ponen el nombre que ustedes quieran, X, Jorge, Y, control, pueden ser cualquier nombre. En este caso pues le puse el vector X y aquí sabemos que ese vector X entonces va a contener las 3 incógnitas que son X, Y y Z. Y ahí sí, entonces nuevamente tenemos nuestro sistema de ecuaciones todo igualado a 0 y vamos entonces a sustituir porque ahora nuestras incógnitas ya no son una variable que son x, y, z, sino que es un vector. Entonces necesitamos sustituir por la posición de ese vector que hemos creado, en este caso el vector x. Sabemos que la primera incógnita pues sería el vector x1, entonces todo lo que tenga x lo vamos a sustituir por x en el espacio 1. Sabemos que así funcionan los vectores dentro de MATLAB, que la primera posición comienza en 1, entonces sustituimos todos los x por x1. Sabemos que la segunda incógnita que es y está en x en la posición 2, entonces reemplazamos todo lo que es y por x en la posición 2. Y por último sabemos que z pues está en el vector x en la posición 3, o sea que en nuestro sistema de ecuaciones reemplazamos z por x en la ecuación 3. Teniendo entonces ahora sí nuestro sistema expresado de esta forma, MATLAB conseguirá interpretar estas ecuaciones no lineales y utilizando el comando fsolve de MATLAB
conseguiremos resolver entonces ese sistema de ecuaciones. Entonces, para la sintaxis de fxsolve vamos a ver que es bastante similar a la f0. En este caso, en X tenemos entonces la solución de las incógnitas de nuestra ecuación no lineal. Llamamos el comando fsolve y nuevamente una arroba entre paréntesis X será la función, que nuevamente contendrá todas las ecuaciones no lineales. De la misma forma puede ser funciones anónimas o funciones definidas por el usuario. Y por último aquí la condición inicial. Este punto inicial es el punto de partida para que el algoritmo de optimización que tiene fsolve consiga resolver las ecuaciones. Y x0 entonces debe ser un vector que contenga el mismo número de incógnitas. Por ejemplo, en el ejemplo anterior había 3 incógnitas, entonces x0 pues deberá ser un vector de orden 3. Vamos a solucionar entonces el siguiente sistema de ecuaciones no lineales en MATLAB utilizando fsolve. En este caso tenemos estas 3 ecuaciones no lineales, así que vámonos para MATLAB. Nuevamente esto podrán descargarlo aquí también en el sitio web, aquí explicamos todo y aquí estará entonces el código, simplemente le damos copiar y lo podemos pegar en nuestro software de MATLAB. El ejemplo simplemente se llama x1 fsolve, simplemente entonces nuevamente limpiamos todo, aquí nuevamente les coloqué las 3 ecuaciones no lineales y vamos a solucionarlo de las dos formas. Una forma es haciendo la función anónima, en este caso para la función anónima vamos a colocar la incógnita o el vector que será x. Ya saben que no necesariamente tiene que ser x, ustedes pueden colocarle b o otro tipo de variable. En este caso entonces vamos a colocar la primera ecuación. Recordemos que todas deben ir igualadas a 0, o sea que en este caso la primera y la segunda ecuación, como lo vemos aquí, están igualadas a 0. Solo la tercera es este término debe ir al otro lado de la igualdad con signo cambiado, o sea con signo más. Entonces colocamos la primera ecuación, punto y coma, que es simplemente todo lo que hay al lado izquierdo. Luego colocamos la segunda ecuación. Aquí, para que no se confundan, no vayan a colocar espacios cuando coloquen el menos, porque si no MATLAB va a ir interpretando eso como si fuera una especie de vector o de matriz. Aquí todo es junto, esto simplemente es un único elemento, este también es un único elemento, entonces para que no vayan a colocar, no coloquen espacios. Por último, la última ecuación, que es el exponente de x1 por x2 y todo esto, miremos que aquí ya está el signo cambiado del último término independiente y de esa manera entonces en este vector f pues hemos definido las funciones anónimas que contienen las 3 ecuaciones no lineales y ahora sí podemos obtener la solución de esa ecuación no lineal. Inicializamos nuestro vector inicial x0, recordemos que como tenemos 3 incógnitas, en este caso las incógnitas son ¿quién? x1, x2 y x3. Y en ese caso pues sabemos que todas las 3 incógnitas las pusimos en X. Entonces tenemos 3 condiciones iniciales. Esos números o esas condiciones iniciales ya ustedes las establecen. En este caso pues ya las puse todas en 0. Y llama el fsolve y llamamos la función f. Recordemos que f, como ya era una función anónima, coma x0. Aquí entonces el algoritmo va a solucionar y él nos va a indicar si consiguió o no resolver la ecuación no lineal, las ecuaciones no lineales. En este caso, él dice que el fsolve se completó porque el vector de solución está muy próximo de 0. Entonces, eso nos indica que si estaba muy próximo de 0, él consiguió encontrar la solución para ese sistema de ecuaciones. Y me va a decir entonces que estas son la solución para las 3 ecuaciones. Para x1 es 0.5, para x2 es 0.02 y para x3 es menos 0.5231. Miremos que el fsolve pues también puede, el sistema de ecuaciones también puede ser generado por una función definida por el usuario. Esta función definida por el usuario, en este caso yo la llamé como fun y estará definida aquí abajo. Aquí vemos cómo se define entonces la función. Simplemente llamamos function, el parámetro de salida que es y, aquí le colocamos el nombre que es el nombre que ustedes quieran. Yo le puse fun, ustedes le pueden poner cualquier otro nombre. Recuerden que esta función pues puede ir aquí mismo en el mismo código o puede ir dentro de otro script. Entonces generalmente para un sistema de ecuaciones no lineales lo que yo hago es colocar en este caso por ejemplo las 3 ecuaciones no lineales ya después de haberlas igualadas a 0. Entonces la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Las almacené en E1, E2, E3. Por último en Y
concateno la solución de las tres ecuaciones E1, E2, E3 para que ya tenga las tres ecuaciones. Y ahora sí, este fun pues ya lo llamo aquí en fsolve. Cuando tenemos la función definida debemos colocar aquí dentro de fsolve el arroba y nuevamente el vector inicial, que era el mismo, y obtenemos exactamente la misma solución. Así que suscríbete a este canal para que sigas aprendiendo más sobre MATLAB. Te invito a que mires todos los videos del curso de MATLAB que tenemos en este canal y que te matricules al curso de Simulink desde cero para que aprendas a programar Simulink y te vuelvas todo un experto. Nos vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien. Hasta luego.